Buenas tardes, mis queridos hermanos. Dios les bendiga grandemente. Que el Señor Todopoderoso esté presente en su vida día a día en Centro Cristiano Restauración, tanto aquí en Venezuela como en Panamá. Le enviamos un saludo cordial. Y hoy vamos a estar hablando en este estudio bíblico sobre la segunda carta a los Corintios. Pero antes vamos a orar para iniciar este estudio bíblico del día de hoy. Amado Padre Celestial, te damos gracias, mi Señor, por esta enseñanza, Señor, por todo lo que nos muestra día a día, Señor, por tu bendición, por tu infinito amor y misericordia. Padre, poneme este estudio bíblico en tu mano, Señor, para que tú nos des discernimiento y sabiduría, que nos aclare toda duda, Señor, y que este aprendizaje llegue a nuestro corazón, a nuestra mente, Señor, que lo pongamos en práctica en nuestra vida, en ese caminar contigo, Señor Jesús, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén. Como le había comentado, hoy hablaremos sobre la segunda carta de los Corintios. Esta carta o este libro tiene una duración de lectura de 40 minutos. Contiene 13 capítulos, 257 versículos y 6.092 palabras. Este libro fue escrito por el apóstol Pablo y por Timoteo. Fue escrito en el año 56 después de Cristo. Este libro fue escrito a la iglesia de Corintios. Fue escrito desde Macedonia. En su trasfondo histórico podemos encontrar que esta segunda carta a los Corintios fue escrita unos pocos meses después de la primera. Pablo se enteró por parte de Tito que su primera carta a los Corintios había hecho mucho en ellos, ya que se arrepintieron, o sea, tomaron en cuenta esa carta para arrepentirse de lo malo que estaban haciendo. Pero Pablo también se enteró que los judaizantes habían llegado allí, unos falsos profetas, predicando un evangelio por ende falso y rechazando la autoridad que Pablo tenía sobre ellos. Él escribió su segunda carta no solo para expresar su satisfacción por el arrepentimiento de ellos, pero también contra esos falsos maestros y a la vez defender su apostolado. La carta es una respuesta de Pablo después de ver los resultados de esta primera carta que él había enviado, resultados traídos por Tito. En cuanto a la informó de este y de otras cosas más. Entonces Pablo escribe esta segunda carta que se cree que son varias en una. Pablo, más que todo, además de un profundo amor, otra vez en esta carta, también defiende su apostolado, el que Dios le otorgó, y apunta a las malas ideas que se sembraron en contra suya en esta iglesia, en cuanto a él y el trabajo realizado. También hay una respuesta en cuanto al caso de inmoralidad de la primera carta. El hombre se arrepintió, y esto dio mucho gozo a Pablo, sintió felicidad y gozo porque su carta fue entendible a ese pueblo de Corintios. También toca el punto donde desea visitarlos nuevamente. La iglesia fue fundada en este segundo viaje misionero de Pablo y estuvieron presentes en el día de Pentecostés. Esta iglesia estaba compuesta por gentiles, griegos y judíos. En cuanto a la fortaleza, se nota que Pablo tenía un compromiso a pesar de que algunos se oponían a él. También el caso de que se arregló la inmoralidad fue una fortaleza a esta iglesia, a ellos. En cuanto a la debilidad, podemos encontrar la división que hubo entre ellos, celos, los grupos a favor de Pablo y los contrarios que a él estaban. Este libro es de una lectura de epístola. La idea principal de este libro es la defensa del apostolado de Pablo, corregir las fallas en esta iglesia, aclarar su posición en cuanto a las falsas enseñanzas y se muestra el amor de Pablo por la iglesia. Una razón principal por la cual se escribió este libro fue la de defender, como dije anteriormente, el apostolado de Pablo, dar respuesta a la carta anterior, dar más consejos y conseguir para la ofrenda de los santos en Jerusalén. La carta se puede dividir en tres partes. En los primeros 7 capítulos, Pablo describe la gloria del mensaje del Evangelio y su experiencia como ministro de Jesucristo. En los 2 capítulos siguientes, Pablo emprende una campaña de recolección de fondos para la iglesia en Jerusalén, afectada por la pobreza. En los últimos 4 capítulos, encontramos que se defiende contra miembros de la iglesia que rehusaron a reconocer su autoridad como apóstol y líder. En medio de todo esto surge una lección poderosa que muestra que en tu debilidad descubres el poder de Dios.
¿Cuál era la posición de estos falsos maestros? La posición de los falsos maestros. Podemos ver a través de este estudio acerca del ministerio de Pablo, mezclado con su defensa, como aquellos que atacaron tanto su ministerio para poder ganar el favor de los de Corintios, estaban tan lejos de la realidad de ser bueno y verdadero ministro de Dios. Al mismo tiempo podemos ver cómo una persona con tanto poder de palabra puede dañar la reputación y ministerio de otra persona. Algunos puntos que podemos observar opuestos a Pablo con estos falsos profetas es que se metieron en el ministerio de otros, buscaron lo suyo propio y no el bienestar de la iglesia. Querían ganar gloria a ellos y no dársela a Dios Todopoderoso. Deseaban lucrarse con el Evangelio. Creían que el sufrimiento venía por haber hecho lo malo con Dios. No conocían el verdadero Evangelio de Cristo. Había envidia en sus corazones con Pablo, a ver su pureza, su entrega y dedicación a Dios y su obra. También podemos observar cualidades de un ministro de Dios en esta carta, las cuales debemos tener nosotros el día de hoy, mis hermanos. Debemos amar profundamente, perdonar y consolar a nuestros ofensores, ser vida para otros, no solo para nosotros mismos. Debemos ser carta abierta a todos. Debemos ministrar en el poder del Espíritu. Debemos ser buen administrador de lo que Dios nos entrega. Debemos ser generosos. Hay que ser humilde, vivir en el poder de Dios, ser sincero, tener fe en Dios, ser gozoso, confiar en Dios primeramente. Debemos ser honrados, valientes y vivir con temor de Dios. Mis hermanos, también aquí se nos habla acerca de el carácter de Dios. Aquí nos enseña que Dios consuela, Dios es glorioso, es amoroso, es misericordioso, es poderoso, cumple su promesa, es reconciliador, es espíritu, es verdad. Todo esto lo podemos ver a través de varios versículos que están contenidos en esta segunda carta de los Corintios. Y podemos ver a Cristo en esta de segunda de Corintios. El objetivo de la vida cristiana es conformarse a la imagen de Cristo. Quien hace posible que esto suceda es Cristo, al obrar a través del Espíritu. La segunda carta de Pablo a los Corintios revela a un Jesucristo como el que nos consuela, el que consuela al perseguido. Cumple la promesa de Dios, el Señor por sobre la humanidad, y reconcilia perfectamente a los creyentes con Dios. Pablo declara que el creyente nueva criatura es reconciliada por la propiciación de Cristo nuestro Señor, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Nosotros debemos dedicarnos no solo con lo que tenemos, sino todo lo que somos también. El Señor quiere nuestro corazón, uno que anhele servir completamente, con placer y amar. Dios quiere no un 90%, un 80%, Él nos quiere al 100%, que nos demos por completo a Él. Debemos pasar nuestras vidas viviendo para servir a nuestro Padre Celestial, ser de ayuda a nuestro prójimo, que nuestra misma vida sea reflejo de nuestro Señor Jesucristo. Por esto finalizo, mis hermanos, con este aprendizaje de este estudio bíblico de 2 Corintios. Espero que llegue a su corazón y que el Señor le bendiga grandemente y le siga bendiciendo en su camino, le dé sabiduría en todo momento. Saludos, mis hermanos.